pura data que tenemos que nosotros entender para estudiar neumatología. ¿Quién se acuerda que era neumatología? Correcto. La semana pasada dije, vamos a ver si alguien recuerda, este estudio de la neumatología está incluida dentro de un sistema de estudio de la teología. ¿Cómo se llamaba ese sistema? Qué grande. Teología sistemática. Estamos fuertes ya. ¿Qué es la teología sistemática? Agrupar ciertos temas para tener un mejor entendimiento. A lo largo de la Biblia, por ejemplo, todo lo que habla de Cristo conforma en teología sistemática la cristología, que ya habíamos estudiado en su momento. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la salvación, lo insertamos dentro de lo que se llama la soteriología, ¿se acuerdan? También estudiamos sobre eso. Todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo lo insertamos dentro de la neumatología. Y lo interesante es que este es un estudio lineal. ¿En qué sentido? Lo que está en la facultad van a entender bien. Hay por ejemplo, ciertas materias correlativas. ¿Quién tiene materia correlativa? Lo que van a la facultad sí o sí. O sea, vos no podés cursar una materia sin antes haber aprobado la primera. O sea, esa es la correlatividad en la facultad. En el colegio el que empieza a estudiar libro de matemática 1 de Baldor es aritmética. Si vos no sabes aritmética, después no podés ir a estudiar álgebra, que es el libro número 2, ¿verdad? Y va así. Entonces, nosotros tenemos que entender, nosotros no podemos conocer la neumatología si no conocemos la cristología, y no podemos conocer la cristología sin tener en claro el concepto de la Trinidad. Si nosotros no tenemos o no sabemos cómo definir a la Trinidad, tampoco vamos a saber cómo definir al Espíritu Santo. Entonces nosotros vamos a centrarnos hoy en dar algunas definiciones de la Trinidad, que también nos va a ayudar muchísimo para que la semana que viene ya vengamos frescos con ciertas ideas, ciertos conceptos que nos van a ayudar a entender la neumatología. ¿Está bien? Esta es la famosa imagen que representa de la mejor forma la Trinidad. Vos abrís la Biblia, no vas a encontrar ninguna parte de esta imagen, pero es un desarrollo que se hizo a lo largo de los siglos, y es lo que nosotros vamos a explicar hoy. 3 personas que son un uno, que en principio ya no es un poco difícil hablar, pero ¿se acuerdan que la semana pasada, y hoy vamos a ver eso, yo les había dicho que los grandes pensadores cristianos de los primeros siglos, ¿a qué filósofos habían utilizado para hacer sus definiciones? Algunos de ellos, principalmente Aristóteles, principalmente. Luego viene Platón y demás. Entonces, como habíamos dicho la semana pasada, estos padres de la iglesia utilizaban ese conocimiento para poder definir lo que nosotros creemos. Y vamos a ver hoy qué tan preciso es lo que nosotros creemos. Entonces, primero, y vamos a abrir mucho la Biblia. ¿Tienen su Biblia a mano? Abran su Biblia, por favor, en Génesis capítulo 1, versículo 1. Porque primero vamos a entender lo siguiente: para hablar de Trinidad tenemos que hablar de pluralidad, lo que es plural, muchos. Y vamos a leer algunos textos. Un Dios plural. ¿Qué dice 1 al 3? Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sobre el aire vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Si nosotros leemos en plano castellano, tenemos un Dios aquí. Sin embargo, el término, ya para empezar a notar, el término aquí utilizado y en todos los primeros capítulos de la Biblia es Elohim. ¿Qué significa Elohim rápidamente? Dioses
O sea, es un término plural. Elohim es igual a Dios en plural, de tal forma que en el primer versículo de la Biblia nosotros ya tenemos una definición que como mínimo nos mueve ahí la cabeza a decir, ¿por qué acá dice en el principio creó dioses los cielos y la tierra? De ahí, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros creemos que hay varios dioses, ¿cómo el tema? ¿Verdad? Elohim, primer término. Y vamos a ir viendo cómo también la escritura usa este término. Se refiere, y para tener bien en detalle, porque lo leemos en plano castellano, no se entiende, pero por ejemplo, Génesis 31:30, si abrimos rápido, usa la misma palabra Elohim. Génesis 31:30, pero acá se refiere a los ídolos. Es interesante, dice Génesis 31:30, si rápido vamos a abrir nuestras Biblias hoy. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me gustaste mis dioses? Dice. Está hablando de dioses paganos. Pero dice, utiliza, ¿por qué me gustaste mis Elohim? Ahí está, Dios en plural, de vuelta. Y nosotros miramos así, nos llama un poco la atención, pero el boom y cuando explota nuestra cabeza es cuando empezamos a ver en detalle ciertas cuestiones que incluso en el castellano nos llaman la atención. Rápidamente, Génesis capítulo 11, versículo 5 en adelante. Esta es la Torre de Babel. Vamos a ver nosotros acá y voy a pedir quién identifica acá el detalle. Dice así, 11:5. Estamos nosotros tratando de definir que hay una pluralidad. ¿Ok? Elohim. Dice acá, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el que habla de su compañero. Dice así hasta el 7. Y acá tenemos, incluso en el castellano ya, ¿se dieron cuenta? La definición y decimos, ahora, primeramente, Dios descendió, dice, y luego dice, ahora pues, descendamos y confundamos. Plural. Desde el Antiguo Testamento ya estamos viendo primeramente esto. Un texto más. Dijo Jehová Dios, 3:22 de Génesis. 3:22 de Génesis, que dice así. Y dijo Jehová Dios, esto en el jardín del Edén, ya en la expulsión, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Dice aquí, Génesis 3:22, pueden mirar de vuelta. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. La pluralidad es clara desde estos primeros capítulos de la Biblia. Nosotros lo vemos y luego a lo largo de las Escrituras vamos a ver también eso. Mucho mejor definido en el Nuevo Testamento, pero ya desde acá lo vemos. Ahora, nosotros podemos concluir entonces que tenemos varios dioses. No, porque aquí viene la aparente contradicción. Primero estamos viendo los pasajes, lo vamos a definir. Tenemos ya algo plural, vamos a definir lo que estamos leyendo. Ahora falta lo singular. Vamos a abrir en Deuteronomio ahora. El famoso Shema, Deuteronomio capítulo 6. Versículos 4 y 5. Aquí entramos en el tema. Dice 4 y 5 de Deuteronomio. ¿Tienen ya en sus Biblias, verdad? ¿Tenemos? Ok. Dice, famoso y clásico, oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿qué dice? De vuelta. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tienen todos en su Biblia, ¿verdad? Quiero que lean ustedes en la escritura.
Todos tenemos que abrir nuestra Biblia. Si le cuesta buscar con el teléfono, igual, más rápido. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces aquí tenemos una definición de unidad. Entonces nosotros no podemos decir tenemos varios dioses, porque aquí tenemos un Deuteronomio que dice nuestro Dios Jehová uno es. No solo en Deuteronomio, en Isaías, en Corintios, en muchísimos textos, nuestro Dios uno es. De tal forma que acá tenemos ya una aparente contradicción. Acá dice que hay varios, acá dice que hay uno. ¿Cómo hacemos para congeniar eso? ¿Cómo hacemos para congeniar? Les pido que anoten: oye Israel, Jehová nuestro Dios. Y acá está el detalle en el hebreo. Dice Jehová nuestro Elohim. ¿Qué era Elohim? Ok, dice acá: Jehová nuestro Elohim, Jehová uno es. ¿Qué está pasando acá, verdad? Jehová nuestro Dios es Jehová uno es. Tenemos plural, tenemos singular. La palabra Elohim, y hay otra palabra que se utiliza para defender un poco esta doctrina de la Trinidad, y que aquí en realidad la palabra uno no se refiere a singular, sino se refiere a unidad, dice. La palabra es Echad, E-C-H-A-D, Echad, significa unidad. Ejemplo, ¿verdad? Nosotros acá nos amamos todos y somos uno, ¿verdad? Así como el Señor nos manda. ¿Verdad que es cierto? Todos nos queremos acá, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Bueno, entonces nosotros somos uno, dice, pero en realidad somos 50 acá. Y dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero hay dos, está el esposo y está la esposa. ¿Se entiende? No se refiere a singularidad, sino se refiere a unidad. Entonces, acá lo que dice es: Jehová nuestro Dios, en plural, es uno, en unidad. Y va tomando un poco forma nuestra doctrina y vamos a seguir. ¿Ok? Tenemos las definiciones. Nuestro Dios es uno, pero tenemos una muy clara pluralidad en la Biblia. Yo le pregunto, evidente que lo leemos y principalmente en el Pentateuco dice mucho Jehová Dios. Jehová Dios. Discutir la deidad de Jehová en realidad no tiene mucho sentido, porque de eso trata toda la Biblia. Entonces, si nosotros queremos defender la divinidad de nuestro Dios, ya en los primeros versículos lo podemos ver. Ahora yo pregunto, ¿podemos defender la divinidad del Hijo? ¿Quién me defiende ahora mismo acá? Me da un texto y me dice: Jesús es Dios por esto. ¿Perdón? ¿Qué dice Juan 10:30? Yo y el Padre uno somos. Está bueno, está bueno. A ver, otro. Si alguien viene en el colegio, en la facultad, le pregunta: che, Jesús en ningún lugar dijo que es Dios. ¿Por qué vos decís que es Dios? A ver. Último, Bolívar, después vamos a dar otro. ¿Qué dice? ¿No se acuerda? ¿Otro? Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, bien claro. ¿Y qué dice Romanos? De quienes son los patriarcas y de los cuales somos la carne y no Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Así mismo, buenísimo. Y dice 1:14 que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, puso su tabernáculo. O sea, indiscutible también es hablar de la divinidad del Hijo. Ahora yo pregunto, ¿y la divinidad del Espíritu Santo? ¿Cómo defendemos eso? Hoy no lo vamos a defender en detalle, porque eso ya tiene que ver con lo que vamos a empezar a estudiar. Pero sí le voy a dar un texto. La Biblia define que el Espíritu Santo es Dios. Hay muchos pasajes, le doy solamente uno y dejamos la tarea para el tío Víctor la semana que viene. ¿Qué dice Hechos capítulo 5? Vamos a abrir rápido. Jehová Dios es Dios Padre, es
Dios, totalmente. El Hijo es Dios, totalmente. El Espíritu Santo es Dios. ¿Qué dice Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4? Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿A quién le mintió Ananías? No, el versículo 3 que dice, ¿a quién le mintió Ananías? Al Espíritu Santo, claro. Dice el 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres? Sino a Dios. Entonces, primera defensa que nosotros damos para argumentar que el Espíritu Santo también es Dios, aquí tenemos. Hechos capítulo 5, 3 y 4. Otro argumento, pregúntele al teólogo la semana que viene. Bien, tenemos pluralidad, tenemos singularidad y tenemos, vamos a llamar ahora todavía tres individuos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres están demostrados que son divinos, que son Dios, ¿ok? Y aquí es donde entran nuestros padres de la iglesia y empiezan a dar estas grandes definiciones para que nosotros en nuestra mente finita podamos entender cómo resolver todo esto que estamos leyendo. Primero que nada vamos a ver que no hay más de tres, sino se reduce, primero que nada, repito el primero, pluralidad, singularidad, y ahora vamos a demostrar que son tres. Lucas capítulo 3, 21 y 22. A ver, alguien que pueda leer bien fuerte. Todos con nuestras Biblias, por favor. Tema de concurso. 3, 21 y 22 de Lucas. ¿Qué dice? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Acá tenemos a los tres. Tenemos al Hijo que estaba siendo bautizado. Baja, dice el Espíritu Santo, en forma corporal como paloma y una voz del cielo. Tenemos tres, ¿correcto? Estamos contando bien, ¿verdad? Son tres y también vamos a ver que hay una diferencia. Tenemos que primero leerlo así y luego les aseguro que con las definiciones que vamos a dar todo se nos va a aclarar. Pero primero tenemos que ver que hay tres, ahora que hay diferencia. Dice 22 de Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 41. Otra persona que lea, por favor. 41 y 42 de Lucas. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, puesto de rodilla o El 42. diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Muy bien. ¿Quién se acuerda de qué está hablando este texto? ¿De qué estaba hablando? Jesús, ¿dónde estaba? En Getsemaní. ¿Le estaba orando a quién? Al Padre. Y le estaba diciendo, Abba Padre, dice en otro texto, si quieres, dice, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí tenemos dos voluntades, ¿cierto? Tenemos la voluntad del Hijo, tenemos la voluntad del Padre. O sea, hay una diferencia aquí. No son tres el mismo individuo, vamos a llamarlo la misma persona, sino que hay una diferencia también en eso. Otro texto rápido, 2 Corintios 13. Yo espero que estén anotando todo. 13, 14 de 2 Corintios, y aquí da la bendición el apóstol y dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Hay Trinidad aquí? Leamos de vuelta, porque todavía no todos encontraron. Segunda de Corintios 13, 14. Estamos hablando de la Trinidad. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Hay Trinidad aquí? Hay una Trinidad clara, claramente. Y por último, para demostrar todo esto, la gran comisión, Mateo 28. La gran comisión, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice así la palabra del Señor, 28, 19, la famosa gran comisión. ¿A quién nos encomienda? En principio los discípulos, por consiguiente a todos los cristianos. ¿A quién nos encomienda el Señor? Dice 28, 19 y 20 de Mateo. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Para aquel que lo mira, y por última vez lo digo, lo mira nuestro castellano, hay un error sintáctico aquí en nuestro castellano. ¿Quién me dice cuál es el error? Punto positivo. No, ahí estoy aquí. A ver quién me dice. Un error de sintaxis, un error de conjugación. A ver. Dice, de vuelta, les leo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Claramente, ¿cómo tiene que ser bien formulada esta oración si estamos hablando de tres individuos distintos? Tiene que ser bautizándolos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es nuestro castellano normal. Pero acá dice bautizándolos en el nombre, sin unidad singular, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Tenemos aquí Trinidad? Tenemos Trinidad. Muy bien, puse esta imagen que es una pequeña modificación de lo que es el símbolo de la Trinidad, que en realidad es un símbolo adaptado. El cristianismo la adapta a esto para poder explicar mejor. No sé si es, y creo que es imposible que sea perfectamente coherente con toda la teología que tenemos, pero es interesante. Si me dan un minuto, les cuento algo que en su momento me voló la cabeza, que tiene que ver con todo esto que estamos mirando. Nosotros tenemos aquí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿correcto? En esta Trinidad, no vamos a explicar más. Pero ¿quién se acuerda de lo que habíamos hablado, creo que la semana pasada, de la famosa unión hipostática? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era la unión hipostática? Bien, buenísimo, buenísimo. Que está definido en el concilio, aquí lo tenemos como verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Por ejemplo, esto es algo que es impresionante, la exactitud con la que define, porque no dice totalmente hombre ni totalmente Dios, ni 100% hombre o 100% Dios. Utiliza esta palabra, verdadero hombre, verdadero Dios, para después dar la definición. Y la pregunta, y después ya pasamos de tema. Jesucristo, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, muere, resucita y asciende al cielo. ¿Qué pasó con la unión hipostática? Les pregunto. A ver, alguien que me tira un. Permanece. O sea, ustedes están diciendo que hoy en día Jesús, sentado a la diestra del Padre, sigue siendo verdaderamente hombre. Eso es lo que ustedes me están diciendo. ¿Están seguros?
A ver si me ayudan a decir de memoria. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo, Hombre. hombre. Y dicen los teólogos que vos y yo tenemos comunión con Dios y con la Trinidad, no por tu mérito, sino porque el verdadero hombre está ahí en la Trinidad. De tal forma que vos en tu humanidad, dice, te comunicas con el mediador. ¿Quién es el mediador? El verdadero hombre que está acá, que desde que nació y hasta hoy sigue siendo verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Verdad que es impactante hablar de estas cosas, por ejemplo? Y dicen los teólogos incluso que la salvación llega así, que nosotros podemos llegar a orarle al Padre y el Padre nos escucha. ¿Por qué? Porque el mediador dice así como nosotros, verdadero hombre. Qué impresionante, ¿verdad? Lo que es el cristianismo. Tenemos que mirarlo así y tenemos que encararlo así y estudiarlo así, porque cada vez nos va a sorprender muchísimo más todo lo que estamos viendo. Bien, pero nosotros estamos hablando de otra cosa, de la Trinidad. Y aquí vamos a ver las definiciones importantes para todo este embrollo que estamos viendo, que el plural, que el singular, que tres, que uno, que lo vamos a definir bien. Vamos a apoyar en nuestros padres. ¿Por qué tenemos que definir bien? ¿Por qué tenemos que definir bien? Porque si lo leemos así plano, pueden surgir muchos problemas. La historia de la iglesia se caracteriza porque hubo muchos problemas. Y ante ciertos problemas que luego se declaran como herejía, los cristianos se juntaban, hacían un concilio para determinar qué es lo que era lo ortodoxo y lo correcto dentro de lo que es nuestra iglesia. Primer concilio en Hechos, si no me equivoco, capítulo 15. Estaban los judaizantes y estaban los no cristianos. ¿Qué tenían que hacer estos cristianos no judíos? Tenían que circuncidarse, tenían que guardar el sábado. ¿Qué tenían que hacer? Se reúnen los apóstoles, discuten y dan una definición. Hechos capítulo 15. Eso pasó ahí, pero luego a lo largo de la historia tenemos muchos otros concilios. Y a lo largo de la historia, en contra de la Trinidad, surge principalmente un problema que es interesante, una herejía llamada modalismo. ¿Qué es lo que dice el modalismo? Ellos rechazan la distinción de personas y afirman que Dios es un ser único, que en realidad lo que asume son modos. Ahí a la palabra modalismo. Dios el Padre es una forma de Dios, Dios el Hijo es otra forma, se revela de otra forma, y el Espíritu Santo es otra forma. Eso fue un argumento que dieron, que luego lo mejoró un poco un hombre llamado Sabelio, que de ahí surge lo que es el sabelianismo, que justamente lo que dice es que Dios se manifiesta de una forma secuencial. Cuando se manifestó en el Antiguo Testamento era el Padre, luego decidió manifestarse como el Hijo y luego decidió manifestarse como el Espíritu Santo. Esta es una herejía llamada sabelianismo. Y en base a eso también se juntan los padres y empiezan a hablar y empiezan a tomar la filosofía de Aristóteles y empiezan a ahondar en la escritura y dan estas grandes definiciones. Para anotar, Concilio de Nicea 325 después de Cristo. Había un fulano llamado Arrio, ya lo vimos el año pasado esto, que él negaba la divinidad de Cristo. Decía que Cristo era creado por Dios Padre. Y ahí se da una palabra que ya quiero que anoten. Para afirmar que Cristo es igual al Padre, se utiliza un término que está en griego, luego les paso, voy a proyectar aquí, que es ousias, que significa sustancia o esencia. Entonces lo que ellos dicen es, no, el Padre y el Hijo son de la misma sustancia, y la palabra ahí es homoousios, homo de uno
y ousios que le dije sustancia. Homoousios, la misma sustancia. Entonces, o consustanciales. Tenemos eso. Luego le doy cómo se escribe. Otros problemas, ni se ha resolvido algunas cosas, pero y acá es lo que tienen que anotar, grabar o como sea, porque esto sí o sí lo vamos a ver luego. Concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo, donde surgen estas personas que aceptan que el Padre es Dios, que aceptan que el Hijo es Dios, pero dicen, el Espíritu Santo no. Niegan la deidad del Espíritu Santo. Y le ven como una fuerza, así como nosotros en nuestro idioma decimos espíritu, bueno, como un ente ahí. Ellos dicen, no, no es Dios, es solamente una fuerza, un espíritu. De vuelta, un concilio para determinar y se define de vuelta que el Espíritu Santo es Dios. Y así como el Dios Padre y Dios el Hijo son de la misma sustancia, el Espíritu Santo también, de la misma sustancia. Si vamos a mirar, ustedes pueden ir después allá. Siempre insistimos, ya es muy bueno. En nuestro credo dice, creo en el Espíritu Santo, Señor, dador de vida. Dice, lo tenemos ahí, pueden ir a leer después. Credo niceno-constantinopolitano, una unión de dos credos. Creo en el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, que procede del Padre y del Hijo y recibe adoración, dice, así como el Padre y el Hijo. Definitivamente ellos defienden la deidad del Espíritu Santo. ¿En qué concilio fue esto? Espero que tengan esto va. Fue en el de Constantinopla. Y en Constantinopla, otro para que anoten. Sí, la pelea, Constantinopla. Y para que anoten, hay unos famosos, y lo que son los más importantes para nuestro tema, padres, se le dice padres capadocios. Padres capadocios, que son 3, que fueron los que defendieron la deidad del Espíritu Santo. Para anotar, los padres capadocios, que fueron los que defendieron la divinidad del Espíritu Santo, son Basilio de Cesarea, o Basilio el Grande, que es la misma persona, Gregorio de Niza y Gregorio Nacianceno. 3 padres de la iglesia que defendieron, se encargaron de defender y de formular la deidad del Espíritu Santo. Ellos no descubrieron, sino formularon para que la iglesia entienda. Basilio de Cesarea, Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno. Son 2 Gregorios. Y dan ahí una definición muy importante para la Trinidad. Una sustancia, 3 personas. Esa es la fórmula Capadocia. Una sustancia, 3 personas. En griego, una ousia, 3 hipóstasis, que es persona. ¿Se entiende? ¿Hay una pregunta? Ahora es momento de preguntar. Ninguna. Le repito, sin problema. Padres capadocios son Basilio de Cesarea y los 2 Gregorios. Los 2 Gregorios. Griego, acuérdense. Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno. ¿Cómo se definía el nombre y de dónde era? Entonces, Basilio el Grande o de Cesarea y los 2 Gregorios. ¿Está bien? Sí. Y le reitero la fórmula, una sustancia y 3 personas. Bien, y acá vamos a definir bien cuáles son los términos necesarios para nuestra doctrina, para definir la Trinidad y para definir luego al Espíritu Santo en sí.
Aquí está. Sustancia, ousia, para anotar. Por ende, consustancial, ¿qué significa? Que tiene la misma sustancia, ¿cómo se dice en griego? Homoousios. Consustancial. Entonces lo que dice nuestra fórmula es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son homoousios, tienen la misma sustancia. ¿Ok? Se lo define así. Hay otro término. Persona. El año pasado me acuerdo que se habló de este término prosopon. Lo había usado el tío Víctor. Espero que se acuerden. Y la otra palabra, hipóstasis. De vuelta, acá la precisión de nuestros padres, ¿verdad? Prosopon, ambos significan persona. Ahora, prosopon es un término que, si lo vamos a traducir rápido, es como una máscara. Uno se coloca una máscara, ese es el prosopon, vamos a decir. Y ese término, aunque significa persona, es un poco confuso, porque vos podrías decir, bueno, pues el padre se pone una máscara y después el hijo otra máscara. Y ¿cómo es el tema? La misma persona, un poco confuso. Entonces utilizaron otro término que es hipóstasis. Ese es el término utilizado. Y esta palabra hipóstasis significa lo que está debajo del fundamento, o el fundamento sobre la base, vamos a decir. Hipo es lo que está debajo y estasis es la base. En otras palabras, es la realidad objetiva, o sea, la parte más adentro, la esencia, vamos a decir. Persona, la palabra es persona, pero el término hipóstasis es más profundo. ¿Se entiende? No es solamente máscara. Entonces, por eso se decidió utilizar esa palabra. Bien, son esos los términos. Iba a incluir uno más, pero no lo digo porque se refiere más al hijo, que es naturaleza. ¿Se acuerdan de la pifia del chavalín el año pasado? Yo le voy a explicar la pifia. ¿Cuál fue tu pregunta del chaval? No, pero espera, con esta definición nosotros vamos a poder responder la pregunta. Si es que nosotros podemos formar parte de la Trinidad. Entonces vos mirás la otra imagen, ¿verdad? Y le ve al hijo y yo me conecto y estamos todos en la Trinidad. No. ¿Por qué? Y aquí está la definición de la unión hipostática. ¿Qué era ousia? Sustancia. ¿Quiénes son de la misma sustancia? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos con el Hijo una unión entre, vamos a llamarle, el hombre y Dios. Y acá está el detalle. ¿Dónde ocurre esa unión? No ocurre en la sustancia, ocurre en la persona, en la hipóstasis. Por eso se llama unión hipostática. De tal forma que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en sustancia siempre son uno, pero la persona de Cristo, la hipóstasis, tiene a la naturaleza humana y a la naturaleza divina. ¿Se está entendiendo la explicación? De tal forma que nosotros nunca jamás podríamos decir estamos cercanos, formados parte. No. Porque la sustancia, la esencia, es solamente reservado para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Y esa comunión que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo y por ende con Dios se da por medio de la persona de Cristo. ¿Se entendió la explicación? Muy bien. Ahora entendí después de años. Último, para definir mucho mejor, último. Sustancia responde a una pregunta. ¿Qué es? Sustancia responde a
¿qué es? Pueden anotar. Persona responde a quién es. Repito, sustancia responde a qué es, persona responde a quién es. Entonces nuestra fórmula es totalmente correcta, la podemos entender y asimilar gracias a nuestros padres de la iglesia que definen que es un solo Dios en sustancia con tres personas, con tres hipóstasis. Perfecto, ya definimos Trinidad. Si tienen dudas, pregunten ahora. Ya definimos también la deidad del Espíritu Santo. Ya respondimos que la Trinidad es una y absoluta, no hay nada que se lo acerque. Y si podemos acercarnos, es gracias a la persona de Cristo. Perfecto. Entonces cerramos estas definiciones que son muy importantes, que nos ayudan a entender nuestro cristianismo. Y ya cerramos y abrimos en Romanos capítulo 8. Vamos a cerrar ya esta introducción. Si les parece complicado, esperen al próximo sábado. Si oíste en griego va a hablar, digo, no va a hablar en español. Tienen que traducir ustedes acá. No, les digo nomás. Vamos a cerrar. El Espíritu Santo es extremadamente importante para nosotros los cristianos. Es el consolador, es el que nos convence de pecado, tiene muchísimas cosas, intercede por nosotros, dice la palabra. Toda la persona del Espíritu Santo la vamos a ver en la doctrina de la neumatología a partir de la semana que viene. Y nosotros vamos a leer esta última parte de Romanos, la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas como creyentes. Pero si Cristo está en vosotros, dice el versículo 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿a quien también va a levantar de los muertos? Vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Si querés, así como dice Efesios, si querés una garantía de tu salvación, la tenés gracias al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, que con su poder y deidad levantó a Cristo de los muertos, ese mismo Espíritu mora en vos y ese mismo Espíritu te va a hacer vivificar cuando sea necesario. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vos sos guiado por el Espíritu. Vamos a ver muchísimas cosas a partir de la semana que viene. No contristéis al Espíritu Santo, dice la palabra. Que el Espíritu, gracias a Dios y gracias a todo esto que nosotros estamos estudiando y entendiendo, que Dios mismo mora en vos a través de su Espíritu. Ese Espíritu que te convence, que te ayuda, que te instruye, que te enseña, que algo que vos no entendés te ilumina para que puedas entender, para que puedas conocerle a tu Dios. Ese Espíritu que es la garantía de que vos vas a ir al cielo, porque mora dentro tuyo. Dice, si sos guiado por el Espíritu de Dios, entonces sos hijo de Dios. Ten en cuenta eso, de vuelta. Siempre tenemos que mirar qué somos nosotros, qué es lo que hacemos, para poder así
de una forma correcta definir también. Porque el Espíritu Santo también nos convence a nosotros y nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Ahora, si vos no tenés la seguridad y mirás tu vida, hay que evaluar. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué importante, queridos hermanos, es el Espíritu Santo en nuestras vidas. No podríamos estar nosotros un momento sin nuestro Dios que está viviendo en nosotros y que nos enseña y que nos quebranta y que nos ayuda a crecer. Y ese Espíritu mismo nos convence y nos da la seguridad también. Un espíritu de adopción. Podríamos hablar mucho más, pero lo vamos a dejar aquí. Este espíritu de adopción, esta adopción, ¿qué significa? Por lo menos en ese entonces en el Imperio Romano, y así mismo lo interpretamos aquí. Cuando sos adoptado, tenés una nueva identidad, perdés los derechos de la vieja familia, adquirís los de la nueva familia, te convertís en heredero, automáticamente pasás a gozar de los mismos derechos que los otros hermanos. Borrón y cuenta nueva. Si tenías deudas, se cancelaban las deudas. Se consideraba una vida totalmente nueva cuando uno era adoptado. Y también, si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Entonces, a partir de la semana que viene, y espero que desde ahora vayamos meditando en lo hermoso que es nuestra religión, el cristianismo, que es tan bello estudiarlo, leerlo, requiere de toda nuestra mente y que todo nuestro cerebro trabaje para poder comprender y acercarnos un poquito a entender a ese Dios supremo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ese Dios supremo vive en nosotros. Y ese Dios supremo nos convence de que somos hijos de Dios, y ese Dios supremo es el que nos guía. Señor Dios Padre Celestial, gracias por esta noche. Agradecemos, Señor, porque podemos abrir tu palabra y estudiar tu palabra. Incluso, Señor, no somos dignos porque entendemos, Señor, que somos limitados en nuestro conocimiento, en nuestro intelecto. Pero te rogamos, Señor, que tú nos enseñes a través de tu Espíritu, que tú nos guíes, Señor, para entenderte, Señor, para conocer, Señor, más de tu esencia, para poder asemejarnos, Señor, a tu Hijo, para poder andar, Señor, en obediencia y en santidad, Padre Santo. Gracias por esta noche, por los jóvenes aquí presentes, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Junior y Osmar, adelante, por favor, perdonen por el tiempo. Quedamos con ustedes. ¿Qué equipo va a ganar? Yo ya sé qué equipo.